encontramos precisamente con el juez supremo Héctor Lama More. Él es presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico y también es presidente del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil. Con él vamos a tratar el tema de la transformación digital del Poder Judicial. Doctor Lama, bienvenido a este programa de apertura de la ceremonia del año judicial. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación y estamos para lo que sea necesario. Así es, doctor. Doctor, coméntenos, cuando se inauguró el eje, ya hace muchos años, se pensó que iba a haber una etapa de pandemia y se tenía previsto algo de esto. ¿Cómo es que tomó al eje la pandemia? En realidad, cuando se inició el expediente judicial electrónico en el 2017, no se tenía por ningún lado pensado que iba a existir una pandemia. Pero sí se tenía pensado en el Poder Judicial usar más intensamente la tecnología. Ya se venía utilizando antes, pero el punto culminante del desarrollo tecnológico en los procesos judiciales fue el expediente electrónico, el 2017, y se implementó o se creó por los técnicos del Poder Judicial la mesa de partes electrónica y el visor, que es el expediente judicial propiamente dicho virtual. Pero el 2020 nos toma por sorpresa la pandemia y el eje se posesionó como un medio a través del cual los jueces podían gestionar sus procesos judiciales sin necesidad de moverse de sus respectivos domicilios. Y en los momentos más crudos en los que se produjo la pandemia, en los primeros meses del año 2020, los órganos jurisdiccionales que continuaron funcionando fueron los que tenían expediente electrónico en ese momento. Eso dio un dato importante al Consejo Ejecutivo para tomar medidas de trabajo de distanciamiento, precisamente con algunos insumos tecnológicos que ya preexistían como consecuencia del expediente electrónico. Muchas gracias, doctor Lama, por esa respuesta. Asimismo, nos interesaría saber cuáles fueron los principales obstáculos que se presentaron. Definitivamente era algo imprevisto el tema de la pandemia, y cómo se resolvieron estos desafíos para la implementación del eje. Bueno, diferentes obstáculos se produjeron o se presentaron. Fue un impromptus, ¿no? De un momento a otro enfrentar una situación dramáticamente cruel para el ser humano y necesaria la actividad jurisdiccional para seguir atendiendo a los justiciables en sus casos. Lo primero es las audiencias deberían continuar. Entonces no teníamos regulado normativamente ni siquiera insumos al volumen de tener audiencias virtuales a nivel nacional. El Consejo Ejecutivo contrató esta empresa, solución empresarial de Google, Hancomit, para generalizar las audiencias virtuales a nivel nacional. Fue el primer paso que se tomó para asegurar la continuidad de las audiencias a nivel nacional. Y se estableció un reglamento transitorio de audiencias virtuales, porque comprenderán que las audiencias virtuales no están reguladas en norma legal alguna. Las audiencias se hacen físicamente, es lo que prevén las normas legales, pero estas audiencias virtuales fueron reguladas administrativamente por el Consejo Ejecutivo y establecieron normas específicas para esta forma de abordar el proceso por audiencia. Sí, doctor. Usted nos ha explicado claramente que el eje tomó un rol protagónico durante esta pandemia, ¿no? Mucho más de lo que ya estaba avanzando. ¿Usted cree que el eje es el futuro del Poder Judicial? Sin duda. Precisamente a la pregunta que hacía hace un momento su compañero, el segundo paso era cómo hacer que los abogados no vengan a los locales y envíen sus escritos. Y ahí saltó al frente la mesa de partes electrónica que preexistía, y el Consejo Ejecutivo estableció que esa mesa de partes electrónica no solo debería funcionar para los expedientes electrónicos, sino que debería funcionar para los 4 millones de expedientes judiciales que hay en el Poder Judicial. Es decir, de cerca de 60.000 expedientes que había en ese momento, pasó a atender 4 millones de expedientes. Comprenderán las dudas que tenían tecnológicamente para soportar el volumen de recurrencia a nivel nacional. Felizmente el instrumento funcionó, los técnicos pudieron reforzar, digamos, este acceso, y se evitó, eso fue un triunfo para nosotros, que no vengan las personas al Poder Judicial cuando se levantaran la suspensión de plazos, y que normalmente se amontonan en los locales judiciales para presentar sus escritos porque sus plazos vencen. Pero felizmente la mesa de partes electrónica funcionó.
En el año 2020 se recibieron 2,5 millones de escritos y demandas, y en lo que va del año ya van cerca de 6 millones de escritos que entran por la Mesa de Participación Electrónica, de haber ingresado en enero del año pasado, del 2020, solo 2,000. Eso fue un elemento clave. Y la notificación electrónica también cumplió un rol importante, porque el Consejo dispuso que todas las resoluciones judiciales, sin excepción, se notifiquen electrónicamente. El eje es el futuro, sin duda, y es uno de los elementos claves para la transformación digital. Pero la transformación digital no solamente es tecnología, no solamente es el expediente electrónico, es también la forma como es que se aborda este instrumento tecnológico. Los jueces debemos estar preparados para el nuevo escenario que se nos viene por delante. Recién estamos en la fase piloto del eje. Desgraciadamente no hemos terminado esa fase por la pandemia, pero ya hay un proyecto nacional financiado por el Banco Mundial y por el BID que ya empezó en sus primeros pasos para extender a nivel nacional con nueva tecnología este expediente electrónico que probablemente en 4 o 5 años está extendido en el 90% de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional. Lo que supone eje es transformación también del propio Poder Judicial, transformación de sus organizaciones administrativas, el gerenciamiento tiene que adecuarse a los nuevos requerimientos, y transformación, por supuesto, en la propia cultura administrativa y judicial respecto al uso de la tecnología. Las relaciones laborales van a cambiar, la estructura y el diseño del despacho judicial va a modificarse, va a haber áreas que no van a estar ya existentes, hay que hacer un rediseñamiento laboral, una reingeniería laboral. En 3 o 4 años creo que habrá un nuevo escenario distinto al que tenemos ahora. Efectivamente, doctor Lama, ¿y cuáles han sido los mecanismos o las acciones que ha tomado el Poder Judicial para poder permitir esta adaptación de los jueces a estos nuevos sistemas? Y asimismo, ¿cómo lo ha tomado la ciudadanía? Definitivamente es algo novedoso. ¿Cómo el Poder Judicial ha podido transmitir y comunicar estas nuevas acciones? Hemos hecho una campaña interna para que los jueces un poco entiendan que este instrumento era necesario para una mejor atención del servicio de justicia, porque hace del trámite judicial un trámite un poco más rápido y además lo hace transparente porque puedes acceder fácilmente a él, ¿no? La pandemia nos ayudó mucho, paradójicamente, porque nos trajo desgracias, pero nos obligó a todos los jueces a ver el canal de trabajo virtualmente. Entonces, para los jueces era la salida. En pandemia, el trabajo virtual ha sido y sigue siendo la salida. Y el instrumento más adecuado para el trabajo virtual íntegramente es el expediente electrónico. Pero el expediente electrónico que tenemos ahora es un expediente electrónico construido por nosotros, sin presupuesto especial, como se dice en el argot criollo, raspando la olla, con presupuestos muy escasos, pero con mucha imaginación, con mucho deseo de superación y de descubrir caminos más adecuados. Se ha extendido ya a más de 226 órganos jurisdiccionales actualmente. Está presente el eje en cerca de 19 cortes superiores en las áreas laboral, civil. Se ha iniciado también en la Corte Penal Nacional, en la Corte Penal Nacional Especial, y también en el área de violencia contra la mujer. Es decir, la presencia del eje en las cortes ha ayudado mucho a que los jueces podamos entender que ese es el futuro, que por ahora estamos dando los primeros pasos, pero que próximamente será cosa de todos los días. Doctor, justamente hoy, que es el inicio del año judicial, quisiéramos usted que nos cuente qué es el trabajo que ha realizado también el eje en la oralidad civil. Sí, la oralidad civil es un proyecto que viene impulsando el Poder Judicial desde diciembre del 2018. El Consejo Ejecutivo detectó, como ya los jueces lo habían detectado ya hace unos años atrás, que el proceso civil había decaído en un proceso del que se entiende había sido abandonado en el año 93. El proceso civil se convirtió en un proceso escrito, engorroso, farragoso, complejo, crecen los expedientes innecesariamente y hace que los despachos se saturen, el tiempo se extienda y se perjudica al justiciable. Los propios jueces propusieron que se modifique el modelo que se venía llevando adelante en los últimos años y se retome la idea inicial
de conducir el proceso civil por audiencias, igual como sucede en laboral y en penal. Entonces los jueces hicieron una propuesta, el Consejo Ejecutivo la aprobó y se llevó adelante este proyecto. Es un proyecto muy importante porque no hay norma legal que haya dispuesto el Congreso para la creación de una audiencia, que es la diferencia entre el trámite anterior y el trámite actual, que es la audiencia preliminar, que sea constituido por una resolución administrativa que no contrapone norma legal alguna porque nace de las propias reglas del código anterior, pero en desuso, están vigentes, pero no usadas. Y sobre esa base se retoma lo anterior, bajo las mismas reglas del Código Procesal Civil vigente, y se encausa por un camino distinto. Ha tenido muchos beneficios, porque el juez es el que directamente resuelve en la audiencia ante las partes, ya no delega al secretario. Las partes ven que el juez resuelve ante ellos. El camino para la oralidad civil es el camino del eje. ¿Por qué? Porque si en civil va a tener que implementarse el expediente electrónico, no podría hacerse en el expediente civil de trámite escrito. Tenía que hacerse en el proceso civil de un trámite ágil, corto, sencillo, que es la oralidad. Ya hay 7 cortes que este año han ingresado al expediente electrónico el área civil con oralidad.